Continuando con el módulo de energía eólica, en este video veremos la forma de tratar los datos de viento que han sido medidos. Como se ha mencionado ya anteriormente, el viento se caracteriza por su alta aleatoriedad. Como podemos ver en esta figura, tenemos una velocidad de viento que está cambiando continuamente en el tiempo, en un determinado periodo. Esta velocidad de viento la podemos caracterizar primeramente con su velocidad media. Si se fijan, estamos asumiendo que hay un valor estable durante todo el periodo, es decir, solamente el promedio. Pero esto es un valor bastante alejado de la realidad y nos conduce a errores en el pronóstico de la energía. Entonces, lo que debemos hacer es tomar un registro de datos de viento pero con un paso de tiempo menor, es decir, disminuir el tiempo de registro. Entonces ahora ese periodo que era bastante largo lo dividimos en varios pasos de tiempo y guardaremos un dato por cada tiempo. De esta forma, las variaciones de la velocidad de viento serán capturadas con mayor precisión. Como se dijo anteriormente, la medición de la velocidad de viento es algo extremadamente importante, y esto principalmente porque la potencia disponible en el viento varía con la velocidad del viento al cubo. Medir la velocidad de viento nos permite hacer una adecuada elección de los sitios para instalar las turbinas, nos permite verificar la curva de potencia. Esto significa saber caso las condiciones con que está operando una determinada turbina son las que realmente corresponden, y también nos permite medir el desempeño y la operación de las turbinas, es decir, hacer un buen pronóstico energético. Entonces, cuando nosotros tenemos pequeños errores en la estimación de la velocidad de viento, es decir, si no la estamos midiendo bien, vamos a generar grandes desviaciones en la energía producida y por lo tanto estamos haciendo un mal pronóstico energético. De aquí la importancia de medir adecuadamente. En esta figura vemos un registro de velocidad de viento tomada cada 10 minutos. Como pueden observar acá, tenemos una nube de datos en la cual, ¿verdad?, tenemos algunos peaks en determinadas horas del día, ¿verdad?, pero mayor información no podemos obtener. Si bien es necesario tener un buen registro de la velocidad de viento, también es necesario saber clasificar los datos. Un registro temporal, como se aprecia a continuación, no es de mayor ayuda cuando nosotros queremos hacer un pronóstico energético. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la potencia de salida, ya sea diaria, mensual o anual, se necesita de otras herramientas como el histograma de la velocidad de viento. Este histograma también se conoce como distribución de frecuencia de la velocidad de viento. Es decir, se tratará la variable velocidad de viento como si fuera una variable aleatoria. Es decir, podemos aplicar herramientas estadísticas para tratar la velocidad de viento, para poder organizarla. Y la organización se hace mediante histogramas. Bien, un histograma de velocidad de viento nos va a indicar cuántas veces se repite un dato durante el día. Si ustedes se fijan acá, tenemos en esta gráfica 24 horas de un día y además tenemos la velocidad de viento en este eje. Si ustedes observan con detención aquí, estamos tomando aproximadamente un dato por hora. Es decir, tenemos 24 datos en este gráfico. Ahora, ¿qué permite hacer el histograma? Bueno, para hacer el histograma simplemente clasifico, ¿verdad?, en intervalos la velocidad de viento, en este caso con un paso unitario de 1 metro por segundo, y veo y cuento cuántos datos ocurrieron en ese intervalo. Como pueden ver, de 0 a 1, tenemos dos datos. Posteriormente, de 1 a 2 también tenemos dos datos.
Si vamos más arriba y nos fijamos entre 4 y 5, y entre 4 y 5 acá podemos contar 4 datos. Es decir, acá tenemos que durante 4 horas del día el viento sopló con una intensidad de 4 metros por segundo a lo menos. Si seguimos más arriba tenemos entre 5 y 6 una hora, entre 7 y 8 tenemos 3 horas y finalmente arriba de 10, entre 9 y 10 tenemos 5 horas. Entonces un gráfico de histograma nos da la duración de la velocidad de viento. Y este es un dato mucho más relevante que tener un perfil horario. Saber cuánto tiempo el viento sopla a una determinada velocidad me permite obtener con mayor certeza la energía que éste está generando. Para generar el gráfico de histogramas tenemos que acudir a una herramienta básica de la estadística que son las tablas de distribución. En las tablas de distribución se caracterizan porque nosotros clasificamos los datos en intervalos y esos intervalos, si ustedes se fijan acá, están dados con un paso unitario, en este ejemplo, que van desde 1 a 2, 2 y 3 y así sucesivamente, hasta llegar al valor más grande medido, que en este caso está del torno a los 15 metros por segundo. En estas tablas de distribuciones, al igual que en el histograma, se cuenta cuántos datos ocurrieron entre 1 y 2. En este caso ocurrieron 59.242 datos. Entre 2 y 3 tenemos 66.000 y así sucesivamente. Y a medida que vayamos aumentando en velocidad de viento, la cantidad de datos va a ir disminuyendo. Luego tenemos que, en este ejemplo, la cantidad de datos registrados corresponden a 232.813 datos. Bien. Con la frecuencia de clase ya determinada, nosotros podemos determinar una serie de cálculos auxiliares, como por ejemplo la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos entrega información en cuanto a la relación que existe entre la frecuencia de clase y el número total de datos. Calculamos la frecuencia relativa entonces dividiendo la frecuencia de clases por el número total de datos. Luego tenemos la frecuencia relativa porcentual, que no es otra cosa que multiplicar por 100 la frecuencia relativa. Finalmente, podemos determinar la frecuencia acumulada, es decir, la sumatoria de un intervalo con el siguiente. La frecuencia acumulada siempre me entrega un valor final igual a 1. Ahora, con los datos de frecuencia relativa, nosotros ahora podemos construir nuestro histograma. Y este histograma lo que me entrega, ¿verdad?, es información sobre el porcentaje de tiempo para un determinado periodo que la velocidad de viento sopló a una determinada magnitud. Por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de la velocidad de viento de 5 metros por segundo, este histograma me indica que aproximadamente un 0.1 de ese tiempo, es decir, un 10% del tiempo, el viento sopló a 5 metros por segundo. Es decir, que la nube de datos que antes no podía extraer información relevante, ahora la estamos relacionando directamente con la duración. También podemos utilizar la información adicional que se saca de la tabla de distribución. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de la frecuencia acumulada. También es conocido como el gráfico de la probabilidad de que la velocidad de viento sea menor o igual que un cierto valor. Es decir, en este gráfico nosotros podemos consultar cuál es la probabilidad de que el viento sea menor a 4 metros por segundo. En ese caso vamos al intervalo de 4 metros por segundo y vemos que la probabilidad de que sea menor es alrededor de un 85% del tiempo. También podemos graficar
la frecuencia acumulada complementaria, el F', y el F' se obtiene como 1 menos la frecuencia acumulada. Entonces ahora, en lugar de tener un gráfico creciente, tengo un gráfico decreciente, que va desde 1 hasta 0. Este gráfico también es conocido como gráfico de la probabilidad mayor o igual que. En este caso la pregunta es al revés, es decir, podemos consultar, por ejemplo, cuánto tiempo sopló el viento con una velocidad mayor a 3 metros por segundo. 3 metros por segundo está por aquí, ¿verdad? Y este gráfico, y este gráfico nos indica que alrededor de un 70% del tiempo la velocidad de viento fue mayor a 3 metros por segundo. Este gráfico que ustedes ven acá se llama gráfico de duración de velocidad de viento y se obtiene a partir de la frecuencia acumulada complementaria. La frecuencia acumulada, si se fijan, varía desde 0 a 1, donde 0 significa probabilidad 0 y el 1 significa probabilidad de un 100%. Si nosotros multiplicamos esa probabilidad por el número total de horas que tiene el año, en este caso 8760, ese eje se transforma en el eje de duración. Por otra parte, en este eje tenemos la velocidad de viento, la magnitud de la velocidad de viento. Entonces ahora, en lugar de consultar por la probabilidad de que el viento sople a una cierta velocidad, consultamos por su duración. Es decir, cuántas horas al año el viento sopla con una velocidad mayor a 9.2 metros por segundo. Y en este caso, nos fijamos que este gráfico nos indica que alrededor de 2000 horas al año. Entonces, ahora la información es mucho más directa. De inmediato determinamos el número de horas que el viento sopla a una determinada velocidad. Otro gráfico bastante importante corresponde a la rosa de los vientos. La rosa de los vientos me indica en qué dirección están los vientos predominantes. Por lo tanto, es de vital importancia a la hora de orientar un aerogenerador para que produzca su mayor cantidad de potencia. Si se fijan acá, en celeste tenemos la frecuencia. Entonces, la mayor parte del tiempo el viento sopla desde el sureste, alrededor de un 20% del tiempo. Y la otra dirección predominante corresponde al nor-noroeste. Es una dirección muy cercana al norte y el 25% del tiempo el viento sopla en esa dirección. Esta información la podemos utilizar para ubicar el aerogenerador y además ubicarlo con respecto a los posibles obstáculos que enfrenta el viento. Lo ideal es que la turbina recoja la mayor cantidad de energía en un viento sin perturbación. La rosa de los vientos corresponde a un diagrama del tipo polar y, como ya se mencionó, indica el porcentaje del tiempo que el viento sopla en una determinada dirección. A este mismo gráfico polar se le puede añadir información de velocidad y potencia disponible asociada, de tal forma que ahora también puedo asociar la dirección del viento predominante con la dirección en que el viento sopla a mayor velocidad, que no necesariamente es la misma. El viento puede tener una dirección predominante, es decir, soplar el 60% del tiempo en una dirección, pero con baja velocidad, mientras que en otra dirección puede tener un menor porcentaje del tiempo, pero hacerlo con mayor intensidad. Por lo tanto, en esa zona es donde se produce mayor energía. La rosa de los vientos se suele dividir en 16 sectores, por lo tanto a cada sector le corresponden 22,5 grados. Acá tenemos una rosa de los vientos que además incorpora la variable velocidad de viento. Si se fijan, en azul oscuro tenemos las direcciones predominantes, que en este caso son nor-noroeste, hasta un 20% del tiempo, y abajo tenemos las direcciones predominantes. Y si se fijan que tanto dirección predominante como velocidad de viento predominante están en una misma dirección.
Por otra parte, acá tenemos una rosa de los vientos que combina la energía producida, y esta nos indica en qué dirección se está produciendo la mayor cantidad de energía. En este caso también. Hasta ahora entonces tenemos claro que la potencia eólica depende exclusivamente de la velocidad de viento y depende al cubo. Por lo tanto, quiere decir que nosotros necesitamos medir con bastante precisión esa velocidad para cometer menos errores en la proyección del aprovechamiento energético. También hemos revisado que para trabajar los datos que estamos midiendo necesitamos la estadística y en particular la herramienta del histograma, que nos proporciona la duración de la velocidad de viento. Bien, teniendo eso como dato de entrada, nos queda ver cómo calculamos el aprovechamiento energético de una determinada turbina. Bien, para calcular el aprovechamiento energético, la energía que nosotros antes considerábamos como energía disponible, que corresponde a un medio de la densidad del aire por el área de mi turbina, por la velocidad de viento al cubo, la podemos capturar y extraer la energía que para nosotros es útil. Esta transformación de energía eólica a energía mecánica se hace por medio de la turbina y está caracterizada por un factor que se llama coeficiente de potencia, el C sub P. Este coeficiente de potencia, C sub P, me indica la cantidad de energía que yo estoy transformando a energía mecánica y es muy importante porque caracteriza cada turbina eólica. El coeficiente de potencia antes mencionado da origen a las características predominantes en todo aerogenerador. Esa característica corresponde a la potencia del generador, es decir, a la cantidad de kilowatts hora que es capaz de entregarme el generador para distintas velocidades de viento. Acá tenemos, fíjense, primero la energía disponible, que es un gráfico que ya habíamos revisado, que nos indica que la energía que hay en el viento depende de la velocidad de viento al cubo, por eso tiene esta forma tan creciente. Esa es la energía que hay en el viento. Luego nosotros tenemos una cierta energía que podemos extraer en forma teórica, que esto está definido por el límite de Betz. Luego tenemos la energía realista, es decir, que con la tecnología existente, eso es la mayor energía que nosotros podríamos extraer del viento. Y luego está la energía real, lo que estamos extrayendo. Y la energía real está en morado y corresponde a esta curva, la curva de potencia del aerogenerador. Esta curva lo que me indica es cuánta potencia le estoy extrayendo al viento a cada una de las velocidades. Entonces se caracteriza por varios puntos. El primero de ellos corresponde a la velocidad de corte. La velocidad de corte es la velocidad mínima que necesita la turbina para poder generar o entregar alguna potencia. Y en este caso está del orden de los 3 metros por segundo. A partir de la velocidad de corte, la potencia generada por una turbina o un aerogenerador comienza a aumentar hasta que llega a un valor máximo, donde, donde la potencia entregada permanece constante. Ese valor de potencia máximo se llama potencia nominal y en este caso es de 1000 kilowatts. La potencia nominal ocurre a una determinada velocidad de viento que también es conocida como velocidad nominal. En este caso es del orden de los 12 metros por segundo. Si el viento sigue aumentando, como ustedes pueden ver acá, la potencia que entrega la turbina ahora mantiene constante, no aumenta. Y esto se hace porque hay que proteger la turbina frente a los excesivos cargas mecánicas que hace el viento. Es decir, acá tenemos que disipar potencia, no podemos seguir creciendo en potencia porque de lo contrario la turbina sufriría algún daño. Y eso lo podemos mantener hasta la velocidad de parada, que es la máxima velocidad de funcionamiento de la turbina, donde si cruzamos ese límite, la turbina puede resultar dañada. Esta curva de potencia es una característica de toda turbina eólica.
cada vez que uno adquiere una determinada turbina, tiene que venir acompañada de esta curva de potencia, porque a partir de ella será posible calcular la cantidad de energía que ésta puede entregar. La curva de potencia de una determinada turbina, para ser utilizada con el histograma, debemos tenerla en forma tabulada. Como ustedes pueden observar acá, nuevamente tenemos una curva de potencia, pero para un aerogenerador de baja potencia. Este corresponde a un modelo de 1 kW de potencia nominal. Y acá tenemos la tabla para esa curva. Esta tabla lo que me relaciona es la velocidad de viento con mi potencia de salida. Bien, ¿cómo estimamos ahora la energía que es capaz de generar una determinada turbina bajo unas ciertas condiciones eólicas? Como ya lo mencionamos, lo primero que necesitamos es la curva de potencia del aerogenerador y más que nada en la tabla de esa curva de potencia. También necesitaremos de nuestro histograma, es decir, tener la información de duración de velocidad de viento para un cierto periodo de tiempo. Esto puede ser un mes o un año, o incluso podría ser un tiempo menor como una semana. Esto siempre va a depender de la calidad de los datos que nosotros hemos utilizado para medir. Bien, para calcular la energía que se produce en un determinado periodo, lo que tenemos que hacer es multiplicar la potencia a una determinada velocidad con su respectiva duración, con su respectiva frecuencia relativa. Para determinar la energía producida a un intervalo, vamos a multiplicar la frecuencia relativa en ese intervalo por la potencia también producida a esa velocidad de viento. Finalmente la multiplicamos por el periodo total. De esta forma, lo que vamos a obtener es un valor de energía. Estamos multiplicando potencia por tiempo. Si se fijan acá, tenemos discretizada y tabulada la curva de potencia del aerogenerador de 1 kilo, distintos valores de potencia, para velocidades de viento que van desde los 0,5 incrementándose en un valor de 1 hasta 19,5 metros por segundo. Entonces aquí tenemos la columna de velocidad y la columna de potencia. Por otra parte, tenemos la frecuencia, pero fíjense que está dado en número de horas, es decir, hemos multiplicado la frecuencia relativa por el número de horas, HI por T. Eso nos da el número de horas de duración de la velocidad de viento. Entonces acá tenemos tiempo y en esta otra columna tenemos potencia. Si multiplicamos las dos columnas, lo que obtenemos es energía expresada en kilowatts hora. Esa energía está dada para cada uno de los intervalos, por lo tanto, si yo sumo todos los intervalos como se muestra aquí, obtengo la energía total, y en este caso, para un periodo de tiempo determinado, hemos generado 1451,4 kilowatts hora de energía. Integrando toda la información que hemos revisado hasta aquí, podemos decir que para hacer una estimación de energía es fundamental que hagamos una evaluación completa del recurso eólico, es decir, que consideremos, por ejemplo, todo un periodo, todo un año. Además, necesitamos conocer en forma exacta cuál es la curva de potencia del aerogenerador. Con estas dos informaciones que nosotros podemos tener, podemos ya calcular la energía producida. Aún así, el margen de error siempre va a existir, dada principalmente por la operación en la curva de potencia y por la evaluación que se haga del viento. Los datos medidos siempre van a tener eh, una cierta incertidumbre. Es normal, sí, que existen variaciones en los pronósticos anuales que van desde un 20%. Ya eso es relativamente normal y tiene que ver con las respuestas que tiene la turbina frente a las velocidades de viento. Por otra parte, es necesario aplicar normas internacionales
como la IEC de obtención de curva de potencia, de tal forma de seguir un procedimiento más riguroso en el cálculo de la estimación de la energía producida.